Aquí estamos. Perdón. Entonces, como comentaba, dentro de esta agenesia renal se va a dar estas circunstancias y nosotros vamos a ver en el retroperitoneo, por ejemplo, ¿no? En el retroperitoneo, donde el riñón derecho está desplazado por el hígado, o sea, está un poquito más bajo, normalmente a 1 a 1.5 centímetros promedio, 1.2 centímetros o 12 milímetros, ¿no? Debajo del riñón izquierdo, o sea, ese es el promedio. El riñón de adulto mide entre 10 a 12, 5 a 6 o 2.5 a 3. En Textil de Achariete, en anatomía, nos enseñaron que el tamaño promedio es 12 por 6 por 3. El peso de la masa nefronal, más que la masa de todo el riñón en sí, es mayor en varón que en mujeres, 140 gramos en promedio en el varón, pero puede ser 150 tal vez, más o menos un 10%, y 125 gramos en la mujer. ¿Okay? Cada riñón, una situación especial a considerar es la corteza y la médula. ¿Sí? La corteza externa es un color un poco más clara, ¿no? Bueno, se fue nuevamente, la voy a reubicar 2 minutos. Doctor, si tiene algún problema Sí, sí, con proyectar sus PPTs, yo podría proyectarlas y usted podría hablar normal, si en caso usted guste. sí, voy a tener que bajar al primer piso. No, ya se fue de nuevo ya. Voy a tener que bajar al primer piso, unos 4 minutitos para poder bajar por vía ascensor y poder compartir desde ahí. Está bien, doctor.
Ok, bueno, ahora sí tenemos una mejor conexión. Bueno, había comentado esta primera diapositiva, vamos avanzando. Y en esta segunda situación, la ubicación, como dijimos, está entre la L11 y la L3. Sin embargo, cabe mencionar en este gráfico cómo se protege la parte renal desde el punto de vista óseo, ¿no? Entonces, en la parte superior, en los 2/3 superiores, prácticamente tenemos una cobertura por la parte ósea. ¿Qué está ahí? Están las costillas. Y el descubierto es en la polo inferior. Entonces, esa zona que no hay una protección en el polo inferior es donde aprovechamos nosotros para hacer la biopsia renal. Entonces, ¿dónde hacemos las biopsias renales? En el polo inferior, porque no tocamos, digamos, al momento que ingresa la aguja de biopsia con la estructura media o superior, es decir, con los otros polos del riñón. Sin embargo, esto, como se hace guiado en algunos casos, se puede hacer a través de una ecografía guiada, ¿no? Y aparte que la musculatura intercostal, porque entre costilla y costilla hay músculos, ¿no? Entonces también protege. Entonces, eso es importante tener este reparo frente a qué? A traumatismos, accidentes, ¿no? O situaciones graves de violencia, inclusive, ¿no? Si alguna persona golpea en el polo inferior, es decir, debajo de las costillas, pues le van a causar un hematoma o una ruptura, inclusive en los accidentes masivos, hay ruptura, así como hay ruptura hepática, hay ruptura desde el punto de vista renal. Entonces es importante a considerar dentro de los aspectos. Para nosotros en semiología, entonces lo único que vamos a poder palpar bien es el polo inferior, ¿no? Ya verán en la clase de historia clínica qué maniobras hay para poder palpar el polo inferior, ¿sí? De el riñón. ¿Okay? Ya hemos comentado la corteza, la médula, sin embargo recordar que tiene una cápsula, ¿sí? La cápsula de Gerota, y normalmente los riñones no duelen, ¿sí? Solamente hay dolor cuando hay un cáncer con distensión de la cápsula, cuando hay una pielonefritis, cuando hay una litiasis cercana a la pelvis, pero una litiasis grande, que podría ser tipo coraliforme. Después no duelen, ¿no? Los riñones del diabético no duelen, los riñones del hipertenso no duelen, los riñones de la tuberculosis no duelen, los riñones de la ITU baja no duelen. Y muchos de nuestros pacientes el motivo de ingreso es dolor lumbar, y ese dolor lumbar realmente a veces no corresponde, ¿no? Los pacientes siempre dicen, entre comillas, me duelen los riñones, pero sabemos que no siempre el dolor atribuido a la zona lumbar corresponde a los riñones, ¿correcto? Y también tiene una zona de vasculatura, ¿no? Tenemos un ingreso que es arteria o vena renal. Si hablamos del ingreso entre la arteria renal, posteriormente vamos a la arteria segmentada, la arteria arcuata, ¿sí? Vienen las otras arteriolas, que prácticamente van a ser las interlobares, y finalmente van a ir a la arteriola aferente, ¿no? Ahí va a desembocar. De tal manera que el riñón en realidad va a recibir un 20 a 25% del gasto cardíaco. Esto es importante porque es un flujo, la quinta parte del flujo sanguíneo va a ir al riñón. Es decir, si tenemos 5 litros de flujo o de sangre, la quinta parte, o sea, 1 litro en aproximadamente, pues va a estar yendo hacia el flujo sanguíneo renal. Y por eso que se dice en promedio que el flujo sanguíneo renal es 1100 mililitros por minuto, y que el flujo plasmático renal, es el que ya va a ingresar a la filtración, se dice que es 600 mililitros por minuto. Y nuestra filtración glomerular a promedio es 120 mililitros por minuto, pero siempre hacemos la corrección a la superficie corporal, ¿correcto? Entonces se dice que en 120 mililitros por minuto es en promedio. Sin embargo, para situaciones de ejemplos o situaciones de entender la filtración glomerular, lo damos como 100, ¿no? Entonces, si 120 mililitros por minuto significa que es el riñón que está funcionando eficazmente. Y si yo quiero ponerle un porcentaje, digo, bacán, funciona al 100%. Entonces al paciente, para que no se entienda, le decimos, señor, su riñón funciona al 100%, se ha desgastado, ahora está en el 80%, tiene ya una insuficiencia renal, tiene debajo del 60%, ahora está en un 30%.
Y pues ahora el porcentaje es tan bajo que ya requiere una terapia de reemplazo renal tipo diálisis. Entonces ellos con el porcentaje logran entender el funcionamiento del riñón. Y se hace un símil, ¿no? Digamos, a los 60 mililitros le dice 60%, a los 30 mililitros 30%, ¿no? Y a estos 100, 120 mililitros por minuto le decimos el 100%, ¿no? Para que ellos puedan digerir. Ustedes saben que esto ya es una filtración glomerular. Entonces un paciente no puede decir, doctor, me han dicho que el riñón funciona al 30%, ¿correcto? Eso significa que debe estar a 30 mililitros por minuto ya corregido a la superficie corporal. Y ustedes saben que la unidad anatómica y funcional es la nefrona, ¿sí? Y hay dos tipos de nefrona, la nefrona cortical y la yuxtaglomerular, ¿no? La cortical, pues, son las que están a la parte más externa de la corteza y su asa de Henle obviamente es más corta porque hay un trayecto que recorrer en la corteza. Y la yuxtaglomerular, en realidad son los que están más pegados a la corteza, a la parte interna. Estos glomérulos a veces son un poquito más grandes, estos corpúsculos, y sus asas son más largas. Y estas son importantes porque en la médula se va a dar la concentración urinaria. Y aquí va a jugar un papel fundamental las asas de Henle de las nefronas yuxtaglomerulares. Las funciones del riñón en realidad son varias. ¿Quiénes tenemos por aquí? A ver, tenemos a Gustavo. Gustavo, ¿alguna función del riñón recuerdas? Sí, doctor, claro. Por ejemplo, el riñón tiene función endocrina. Ya, perfecto. ¿Cómo cuál? ¿Qué parte de la endocrina? Porque hay varias endocrinas. Claro, claro. Por ejemplo, al nivel de cuando crea la eritropoyetina o cuando crea también el colecalciferol, ¿no? Correcto, ¿sí? Entonces hay dentro de muchas de las funciones que tenemos esas características. Leslie, ¿recuerdas otra función del riñón? Sí, doctor. ¿Cuál es? La regulación hídrico-eléctrico, electrolito y equilibrio ácido-base también. Ok, ustedes están viendo en pantalla y también hay varias de las funciones que tienen que ver. Entonces el riñón tiene en realidad muchas de las funciones. La fundamental, que es el producto final de estas funciones, es el elaborar la orina, ¿sí? Elaborar la orina. O sea, todas las mañanas cuando se levantan, ustedes se acuerdan que el riñón funciona. Entonces, a través de la orina, ¿qué sucede? Se eliminan sustancias tóxicas, ¿sí? A través de la orina se eliminan sustancias tóxicas, se eliminan sustancias tóxicas, donde estarán pues los productos de degradación, ¿no? La urea, la creatinina y demás otras sustancias que el riñón ya no las va a utilizar y por lo tanto los va a excretar, pasando por los procesos que ustedes ya conocen. Entonces, cuando hay poco volumen de diuresis, el riñón en ese poco volumen va a tratar de botar la cantidad de y como de la osmolaridad. Como ustedes saben, el tema de la osmolaridad, el riñón es capaz de concentrar en la orina entre 50 y 1200 miliosmoles, ¿sí? Entonces tiene una amplia rango de la variedad hiperosmolar, ¿no? Tiene ese amplio rango de osmolaridad. Doctor, Entonces, sí, fueron diapositivas. sí, correcto. Entonces, tiene este amplio rango de osmolaridad, y como tiene este amplio rango de osmolaridad, puede variar en poco volumen, en alta concentración, en poco volumen, y de ahí es que tenemos estos conceptos de oliguria, menor de 400 mililitros por minuto, o anuria, menor de 100 mililitros por minuto. Entonces un paciente puede estar en anuria o oliguria, y si el riñón está bien, va a tratar de concentrar. ¿Cuál es lo mínimo para botar? 400. O sea, un paciente aún en oliguria podría eliminar las sustancias tóxicas. Digo podría, porque es decir, si es que parto de un riñón que está normal.
Pero si un paciente ya tiene enfermedad renal o insuficiencia renal de algún grado, ya no va a poder, se va a acumular. Y en anuria, de hecho, que es imposible, ¿no? Entonces, todo paciente en anuria ya el riñón no funciona. Necesita una terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante, ¿sí? En la oliguria se puede dar en un caso de insuficiencia renal aguda o en un caso de insuficiencia renal crónica. Entonces, ya con este pequeño volumen oligúrico sí podría botar, pero el riñón obviamente se va a cansar porque va a tener poquita agua para eliminar y va a trabajar más hoy, va a trabajar más mañana, y una vez pues se aumenta en urea creatinina en la sangre, ¿no? Entonces ya tenemos esos aumentos de esos nitrogenados. Caso contrario es la poliuria, ¿sí? La poliuria es cuando es más de 3.000 mililitros al día, ¿no? Entonces tenemos cantidad de agua para una cantidad de solutos X, ¿no? Entonces está muy diluida, entre comillas, ¿sí? Entonces es importante recordar estas situaciones que se ven en este tipo de características. Entonces, ¿cómo medimos la función renal? Uno, ya dijimos, puede ser por la urea y la creatinina en sangre, que indirectamente nos dice que está acumulando o está normal. El valor normal de la creatinina, dependiendo del valor normal de la referencia de los laboratorios, generalmente están entre 0.6 a 1. ¿No? Hay otros que están entre 0.8 a 1.1 y hay otros que están entre 0.7 a 1.2. ¿Okay? Entonces, el rango hay que mirar. Pero en general decimos que la creatina es 1 o menos. Entonces nos quedamos con el ejercicio de 1 como valor normal. Y la urea normal generalmente está entre 20 y 40, ¿no? Ese es miligramos por decilitro. Entre 20 y 40 es el valor de la urea. Entonces, indirectamente yo puedo decir si cumple ese momento de la función. Ese proceso anormal podría ser agudo o podría ser crónico. Entonces ahí es que yo tengo que estudiar esta característica del agudo o el crónico. De tal forma que cuando yo veo un proceso crónico, generalmente se dice que los tamaños de los riñones disminuyen. Entonces mi 12 por 6 por 3 va a disminuir. El 12 por 6 por 3 va a disminuir. Entonces al haber esta disminución, ¿sí? Al haber esta disminución, me va a generar este tipo de cronicidad. En cambio, en el proceso agudo, el riñón va a mantener sus valores normales, ¿sí? Va a mantener sus valores normales dentro del proceso agudo. Es decir, va a mantener el tamaño de la corteza y va a mantener el tamaño real del riñón. O sea, será cerca al 12 por 6 por 3 y la corteza normal está entre 16 y 20 milímetros. ¿Sí? Está entre 16 y 20 milímetros. ¿Correcto? Está entre 16 y 20 milímetros. Entonces diremos que si se mantiene dentro de estos parámetros de la corteza, pues no tendremos mayor tipo de problemas. Si no, pues tendremos algún tipo de problemas desde el punto de vista renal. Entonces dijimos, ¿cómo evalúa el riñón? Uno, evaluamos por lo que es la tasa, la uricreatina. ¿Sí? Ese es un primer punto. El segundo punto evaluamos mediante la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? La tasa de filtración glomerular. ¿Qué quiere decir? Que voy a buscar un cociente entre lo que produce y entre lo que elimina. Y ese cociente obviamente debe ser 100, o sea, 100% que no tengo acúmulo, ¿no? Que no tengo acúmulo de materiales, por lo tanto, mi riñón está eliminando. Entonces, esta tasa de filtración glomerular es importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar la idea, ¿sí? De cómo funciona. Y la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Necesito la tasa de filtración glomerular. La depuración de creatinina. Esta situación de la depuración de creatinina, esta situación de la creatinina 24 horas, ¿sí? Voy a juntar
Voy a juntar la orina. Esto es importante, juntar la orina para que de alguna forma nosotros tengamos esas características, ¿no? Entonces, ¿qué le digo a mi paciente? Juntar la orina de 24 horas. Sí, dime. Doctor, No no se ve se la está diapositiva. proyectando sus PPTs y se le Sí, entrecorta. no están proyectándose. Sí, no están proyectándose. Sí, no están proyectándose porque se lo descarga, pero estamos... y ahí se entrecorta mucho. Doctor, si gusta le puedo proyectar la diapositiva por si es que se le va a cada momento. Sí, vamos a movilizarse acá. Claro, y ya está subido el Teams. Mínimo para proyectárselo y usted me dice. Bueno, entonces estábamos hablando de la tasa de filtración glomerular, que la puedo medir por la depuración de creatinina. ¿Qué es la depuración de creatinina? Pues es juntar la orina de las 24 horas. Entonces a mi paciente le digo que desde la hora, digamos, 8 de la mañana de hoy hasta las 8 de la mañana de mañana, este paciente debería juntar la diuresis, ¿no? Debería juntar la diuresis para yo ahí poder medir cuánto de creatinina hay, ¿sí? Y cuánto de creatinina en sangre tengo. Y luego hay una fórmula especial para poder calcular estas diferencias, para poder hacer estos cálculos de las diferencias, ¿no? Una vez que uno ya tiene ese cálculo de las diferencias, ya puedo sacar mi tasa de filtración glomerular, ¿sí? Esta tasa de filtración glomerular lo vamos a ver luego, que hay fórmulas o también muy sencillas que uno puede tomar. Entonces, esas son algunas de las partes fundamentales, digamos, de la función del riñón. Su compañero mencionó otra parte importante. Esa parte importante que ha mencionado es respecto a la función endocrinológica. Y entonces es la función de excreción, hay la función de regulación, que también mencionó su compañera, la función endocrinológica, y hay una función pues metabólica, que también se va dando desde el punto de vista cuando hay la producción de, en los ayunos prolongados se sintetiza glucosa de los aminoácidos o entramos en una situación de la gluconeogénesis. Esto es conocido, la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción, ¿sí? Esas 4 situaciones que ustedes recuerdan muy bien desde el punto de vista del año pasado, cuando estaban llevando oficio, bueno, hace 2 años, estaban llevando oficio, y eso es importante para finalmente, ¿qué cosa? Elaborarlo. Pero no es así tan sencillito que infiltración, secreción, sino que también necesitamos un juego de presiones, ¿no? Necesitamos un juego de presiones, ¿sí? Necesitamos un juego de presiones que son importantes a considerar. Y para que se produzca esta situación de la filtración, necesita una presión de filtración efectiva o neta. Esta presión efectiva o neta generalmente está en 10, ¿sí? En 10 milímetros de mercurio. ¿Y de qué viene esta presión neta? Viene de la diferencia entre la presión hidrostática y la presión de la cápsula de Bowman y la oncótica, ¿no? De ahí más o menos viene esta diferencia importante a tener en cuenta. Entonces, normalmente se filtra pues unos 180 litros, digamos, de líquido al día, se reabsorbe el 99%, o sea, 178.25 litros, y se secreta finalmente 1.5 litros a través de la orina. Por eso es que la diuresis está por ahí en promedio. Según Argenta está entre 700 y 2000. Sí, pero en promedio tenemos 1500. Entonces, esto 1500 no es que entró 1500 y salió 1500 limpio, no. Entró semejante cantidad por minuto que cada filtración, cada latido va el 20% del gasto cardíaco. ¿Okay? Entonces va entrando cantidad de sangre a través de la arteria renal. Esto es la presión efectiva a tener esta filtración finalmente, y en la orina 1.5 litros. Sin embargo,
no es solamente el juego de la presión glomerular, capilar, la que es suficiente de esos 10 milímetros como presión neta, sino también hay un juego de presiones entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Habrá momentos en los cuales la aferente o se dilata o se contrae, y habrá situaciones en que la arteria eferente o se dilata o se contrae. Entonces eso va a depender también de los juegos de la presión arterial general, de la presión arterial local, ¿sí? Porque ¿cuál es la idea finalmente de hacer estos juegos en estos 3 puntos de origen? En la aferente, en la eferente y en el glomerular, debo mantener mi filtración glomerular. O sea, el riñón va a tratar de mantener esta tasa de filtración glomerular para que tenga un buen flujo plasmático renal, ¿sí? Entonces, si yo mantengo, nunca va a elevarse la creatinina. Pero si yo no mantengo, voy a tener problemas. Entonces, hay sustancias, hay medicamentos, sustancias endógenas o exógenas o medicamentos, o materiales de contraste o enfermedades que podrían influir en estas circunstancias. Por ejemplo, tenemos los vasoconstrictores, como la noradrenalina, como la noradrenalina, que es importante tenerlo en cuenta porque no va a producir una vasoconstricción. Entonces, de ese modo, como hay esa vasoconstricción, nos va a generar una mayor tasa de filtración glomerular, ¿no? De ahí también están los leucotrienos, los tromboxanos, la angiotensina 2, y habrá vasodilatadores como el óxido nítrico, las prostaglandinas, etcétera, que nos van a reducir la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Entonces, esto es importante tener en cuenta. De tal manera que cuando uno hace hincapié con la creatinina y la tasa de filtración glomerular son inversas. ¿Qué quiere decir? Que conforme yo veo valores de la creatinina que se van aumentando desde 1, porque asumo que el 1 es el normal, entonces pasa de 1, pasa a 2, pasa a 3, pasa a 4, entonces veré pacientes con creatina 1, con creatina 2, con creatina 4, con creatina 9, etc. ¿Qué significa? Que cuando sube la creatina, la tasa de filtración glomerular cae, o sea, su porcentaje de función cae. Entonces, yo tendré con creatina 1, idealmente, 100% de función. Cuando la creatina es 2, la creatina va a ir bajando. La tasa de filtración va a ir bajando. Cuando la creatina es 4, la tasa va a seguir cayendo. Y así, de manera inversa, como ven aquí en esta curva que de alguna manera se refleja en la revisión. Y por lo tanto, habrá un síndrome, que es el famoso síndrome urémico. Este síndrome urémico se nota más cuando estamos debajo de 30 mililitros por minuto, es decir, menos del 30% de función, como le decimos a los pacientes. Y es mucho más notorio desde el punto de vista de la definición teórica cuando es menor del 25, ¿sí? Cuando es menor del 25. Cuando es menor del 25, generalmente se da esa circunstancia, ¿no? Y ya tenemos el famoso síndrome urémico, ¿sí? Que luego verán un poquito en la clase de historia y la parte de síndromes. Pero por otro lado hay juego de presiones, hasta cuánto regula esta función renal. Entonces hay un momento crítico cuando la presión de perfusión es menor de 80 o es más de 180, este es el rango de autorregulación que tiene la parte renal. Cuando salimos de esos extremos, prácticamente pues hay problemas, ¿no? Entonces un paciente con hipoperfusión renal, con presión arterial muy baja, tiene hipoperfusión, por lo tanto no cumple estos criterios de autorregulación, se salió de los extremos menor de 80 y ya estaremos en problemas de alteración de la función renal, o cuando son los extremos cuando va muy alto, ¿no? Entonces ahí hay algunas circunstancias de que hemos comentado que cuando hay vasodilatación arteriolar o vasodilatación arteriolar, ambas, estos juegos prácticamente se van a dar. Pero hay un sistema importantísimo que ustedes conocen, que es el sistema renina-angiostenina-aldosterona, ¿sí? Que se va a activar cuando hay una disminución del flujo sanguíneo renal, ¿correcto? Entonces, ustedes van a ver que hay una disminución del flujo sanguíneo renal, se va a activar el RAS, ¿y qué va a generar? Va a generar una reabsorción de cloruro de sodio, un aumento en la absorción de agua y un aumento en la reabsorción de potasio.
Entonces, esta forma, como les decía, de medir la tasa de filtración glomerular se va a dar en 3 niveles. Por la depuración de creatinina o por alguna fórmula de estimación de la tasa de filtración glomerular. Hoy vamos a aprender rápidamente, lo van a repetir esto en la clase de enfermedad renal crónica, pero es importante que hoy sepan esta fórmula que tiene un problema, pero es la más fácil porque es una fórmula rápida y mental. Esta fórmula tiende a sobreestimar la función, ¿sí? 20% sobre lo normal en general. Pero veamos cómo sale. Numerador, 140 menos la edad por el peso en kilos. Y en el denominador, creatinina por 72. ¿Sí? Esto es si es que es varón. Luego comentaremos mujer. ¿Ok? Numerador, 140 menos la edad por el peso y la creatinina en miligramos por decilitro por 72. ¿Sí? Esto es muy fácil porque es un cociente entre dos situaciones, dos productos arriba y dos productos abajo. El primer producto es una diferencia por el resultado de una diferencia por un producto. ¿Ok? Entonces, todos atentos, vamos a preguntarle al azar, todos mirando esa fórmula, por favor. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente de 40 años con 72 kilos de peso y tiene creatinina 1? Repito, 40 años, 72 kilos de peso y tiene creatina 1. Pregunta. Vamos a preguntarle a González. Bueno, ¿cuál de los González me van a decir, no? El primero de la lista. ¿Cuánto sale el resultado de esta fórmula? ¿Sí? Para edad 40, peso 72, creatina 1. El resultado es la tasa de filtración glomerular estimada por esta fórmula. ¿Cuánto sale? 10, doctor. Sí, es una buena opción. A ver, hay otro González, ¿no? Son dos, creo, ¿no? ¿O uno solo? Sí, doctor. A ver, la segunda González. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Edad 40, peso 72, creatina 1. Creatina 1 dijo. Ajá. Va preparando respuesta a Wendy y Melissa. ¿Sí? Van preparando, ya les voy a llamar ahora. ¿Cuánto sale? ¿Todavía no calculaste? Doctor, edad 40. Edad 40, peso 72, creatina 1. Y ahí está la fórmula. Yo les voy a ir llamando, ¿sí? Vamos. Nada más ejecutar. ¿Cuánto te salió? Numerador, ¿cuánto te sale? Okay. 7.2, doctor. Ok. Tú eres Paola, ¿no? Ok, perfecto. Sí. Ok, entonces vamos con Wendy. ¿Cuánto sale? Wendy Flores, ¿cuánto te sale el resultado? Hola, Wendy, ¿estás ahí? Sí, doctor, estoy aquí.
edad 40, peso 72, creatina 1. Ahí está la fórmula, solo para aplicarla. Tienes numerador y denominador, ¿no? Solo que está así en lineal. 140 menos 40, ¿cuánto es? Perdón, 140 menos 40, ¿cuánto es? 100. Ya, 100 por 72 en el numerador, ¿no? Todavía no lo ejecutes, pones 100 por 72. ¿Y en el denominador cuánto es? ¿Qué hay que poner en el denominador? El valor de la creatinina. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el un- valor? Ya, ¿cuánto es el valor de la creatinina? Es un doctor. Ya, 1. ¿Y por cuánto hay que multiplicarlo? Por 72. Ya, 1 por 72, ¿cuánto sale? 72. Ya, ¿y en el numerador qué tenías? Tenía 100 Por, por por, 72. ajá. ¿Y tú crees que puedas dividir 72 entre 72? Sí, doctor, saldría 100. Ok, ¿sí? Entonces sale 100, ¿no? Floriano, ¿cuánto te sale? Juan, Sí, doctor, 100 también me sale. correcto. Entonces, vamos, Margarita Flores, ¿cuánto sale? Sí, doctor. Bueno, al dividir 72 entre 72 va a salir 1, ¿no? Pero, o sea, haciendo el cálculo de 140 menos 40 de dar 100 por el peso, que es 72, nos va a salir un 7.2, pero al dividir la creatina... 7.2, no, 100 por 72 no puede dar 7.200. ¿Cómo? 100 por 72 sale 7.2. 200. Ah, 7.200. Ajá, Ya, 7,200. ya, 7.200 entre 72, ¿cuánto sale? Ah, pues ahí va a ¿No? salir. Porque el denominador es 1 por 72, ¿no? Ajá. Entonces sería 7.200 entre 72. ¿Cuánto sale? ¿100? ¿Sí? O sea, Sí, 100. ok. Cualquiera de las formas que lo saquen sale igual, porque son números, ¿no? No puede haber diferencia en números, ¿no? Ok. No cometan el error que muchos han cometido en el examen pasado y han fallado preguntas muy sencillas, ¿no? Ellos han hecho 140 menos 40, se han olvidado el paréntesis y han puesto 100 menos 40 por 72. Y obviamente ya le salió negativo, ¿sí? Porque 100 menos 40 por 72, ¿sí? Ya es, se olvidaron del paréntesis. El paréntesis va cubriendo la edad, ¿ok? Porque si no les va a salir negativo. Y cuidado porque en el examen salía pues claves negativas, ¿no? O sea, había todas las formas de equivocarse, ¿no? Ok, bien. No sé si está Johanna de Almeida. Johanna, perdón. Anef. Anef. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho bien. ¿Cuánto te salió el resultado, por favor? Bien. No, necesito que todos hagan el ejercicio, porque No, ya había hecho el cálculo antes. Ya, perfecto. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad? O sea, no podemos fallar esto, porque esta es una pregunta para empezar de internado, ¿sí? Y si ustedes llegan sin saber esto, pues prácticamente los van a mirar un poquito mal, ¿sí? Esto es muy rápido, es la edad que juega un papel, el peso que juega un papel y la creatina, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna dificultad? ¿Tuvo? Por favor, lo digo. ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, asumo que no. Listo. Cristian. Doctor, Cristian, ¿sí? ¿Te escucho? hacer una consulta. En la fórmula me sale 100, pero ¿es lo mismo esta fórmula para mujeres y para varones? No, es diferente, pero vamos primero ejecutando esto y luego que ya dominamos esto ya pasamos pues al área 2, ¿no? Que prácticamente ya es otra cosa, ¿sí? No es igual. Este es el cálculo que hemos hecho ahora es para varón. Si yo quiero pasarlo para mujer, el resultado de esto lo tengo que multiplicar por 0.85. Es decir, bueno, vamos avanzándolo entonces. Si fuera mujer el caso, sería 0.85 por 100. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 0.85 por 100. 85, pues. 85, ok.
Si en el caso vendría que es un varón, el resultado es 100 mililitros por minuto. Pero si en el caso dice que es una mujer, el resultado es 85 mililitros por minuto. ¿Okay? Entonces así es el ejemplo. Okay. Asumiendo que todo está más o menos bien, Cristóbal, sí me escuchas, ¿no? Sí, doctor, buenos días. Perfecto, buenos días. Entonces vamos a hacer el ejemplo ahora diferente. Tenemos la misma edad, 40 años, el mismo peso, 72, pero la creatinina ahora es 2. ¿Cuánto te sale el resultado? Va preparando Carlos González. ¿Resultado también? 50. Ok. Carlos, ¿cuánto te sale? Carlos González. Doctor, también 50. Correcto. Yo mira Cuellar, creo que tenía dificultades para su código de ingreso, ¿no? Creo que no está en sala, ¿no? Creo que no está porque había un problema con el código. Yo mira si está, doctor. Ah, sí está. Ah, creo que no. Cuellar, ¿me escuchas? Cuellar Cárdenas. Creo que no está. Doctor, buenos días. Ah, ahí estás. Doctor, Perfecto. buenos días. Lo que pasa Sí. es que tengo problemas con el audio y tengo que entrar de 2 dispositivos. Ya, perfecto. Entonces, nada más esto. Cambiamos ahora el rubro. La creatinina ahora es 2, la edad es igual 40 y el peso es 72. ¿Cuánto sale? ¿Resultado? 50, doctor. Perfecto. ¿Y qué pasa si ahora pongo la creatinina 4? Tú misma. La creatinina 4. Es igualito. Edad 40, 25. Correcto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Cuando la creatinina es 1, sale 100. Cuando la creatinina es 2, sale 50. Cuando la creatinina es 4, sale 25. Cuando la creatinina es 8, saldrá 12.5. Y cuando la creatinina es 16, saldrá 6.25. Y se demuestra la forma inversa. Conforme la creatinina sube, 1, 2, 4, 6, 8, la tasa de filtración baja. 150, 25, 12, 5, 6, 25. ¿Correcto? Entonces es importante mirar esas tendencias que vamos a evaluar a este grupo de pacientes. Por lo tanto, hay una clasificación para la enfermedad renal crónica. Esto lo voy a pasar rápido porque esto lo van a hacer en enfermedad renal. Pero revísenlo, por favor, porque a veces esa clase viene casi al final del curso, ¿no? El grupo anterior justo tuvieron 2 días antes y, bueno, hubieron varias preguntas. Y entonces lo que dice ahí, grado 1, grado 2, son los grados de función renal, y a la parte derecha está la tasa de filtración. Entonces yo clasifico un paciente en grado 2 si la tasa está entre 60 y 89. Por ejemplo, este paciente dio 100 porque es varón. Entonces está en el grado 1. Pero si hubiera dado 30, lo pondría en el grado 3B. Si hubiera dado 15, lo hubiera puesto en el grado 4. Y si hubiera dado 4, lo hubiera puesto en el grado 5. ¿Correcto? Eso es importante. Clasificación de la filtración glomerular solo aplicable a enfermedad renal crónica. En el agudo se puede utilizar, pero para estimar, no para clasificar. Ok, entonces, decíamos sobre el síndrome urémico, ¿sí? Este síndrome urémico es importante porque se va a manifestar más floridamente cuando la tasa de filtración glomerular esté debajo de 30. Otra bibliografía dice menor de 25. ¿Qué va a haber? Va a haber retención de agua, retención de CO2, retención de ácido úrico, de urea, de toxinas urémicas, va a tender a la acidosis, va a haber hiperlipidemia, va a haber inactivación hormonal en la parte del calcitriol y la eritropoyetina. La tasa de filtración glomerular obviamente va a caer menor de 30 y vamos a presentar anemia, ¿no? Y síntomas de hipertensión arterial y también sintomatología de náuseas, vómitos, malestar general y por eso. Entonces eso es importante a tener en cuenta dentro de este grupo de lo que nosotros vamos a ver al síndrome urémico. Una situación importante al síndrome urémico que se da ya cuando hay enfermedad renal crónica, básicamente menor de 30 en este síndrome urémico, es que lo clásico de una enfermedad renal encontramos calcio bajo, fósforo alto y un PTH elevado, ¿no? Esta triada, bueno, puedo agregar uno más que es el calcitriol que también está bajo. Esta tétrada nos da una característica importante de identificación del paciente renal. Dentro de la fisiología de la micción, tenemos la fase de llenado y la fase de vaciado de la orina. En la fase de vaciado va la micción y ¿quién se activa? El parasimpático.
y la fase de continencia, que es la fase de llenado, se activa el simpático. Esto es importante para identificar algunas características patológicas de la vejiga en algún grupo de pacientes, ¿no? Si está alterado a nivel simpático o parasimpático. Aquí hay algunos trastornos miccionales importantes que ustedes deben conocer. Disuria ya la conocen, ¿no? Es ardor a la micción o la micción dolorosa. La poliaquiuria también, ¿no? Es el paciente que orina frecuentemente o muy a menudo, ¿no? Es un aumento de la frecuencia de las micciones. El tenesmo vesical es el deseo constante de orinar y no desaparece tras la micción. Es decir, tengo tenesmo cuando digo, tengo ganas de orinar, voy a orinar, orino y sigo teniendo ganas de orinar y ya no orino nada, pero tengo ganas de orinar, ¿sí? Ese es un tenesmo vesical, ¿no? Y a veces unas gotitas, pero yo sigo teniendo y ya no hay más en vejiga. La nicturia, obviamente, la necesidad de orinar en la noche, algunos lo ponen como más de 2 veces, ¿no? Como criterio. Y obviamente la retención urinaria ya la conocen. Y la famosa incontinencia urinaria, que tienen sus tipos, que lo vamos a dejar ahí para que ustedes puedan revisar. Por otro lado, dentro de las alteraciones de la micción, también hay los síndromes de obstrucción importante o de retención urinaria. Aquí viene importante a conocer desde el punto de vista de la semiología el famoso globo vesical. Es un globo vesical, es la retención urinaria que se produce por alguna anormalidad anatómica fundamentalmente a nivel de la vejiga. Es decir, la vejiga no puede evacuar. Si no puede evacuar, ¿qué significa? Que a nivel del uréter o a nivel del cuello de la vejiga está obstruido o parcialmente obstruido y genera el síndrome de retención urinaria o síndrome de obstrucción urinaria. Entonces, un paciente prostático con goteo terminal, con disminución del chorro, con nicturia, o un paciente con cáncer de próstata, o un paciente con cáncer de cervix, con metástasis a estos niveles, pues nos van a dar estas situaciones a considerar. Hay una distensión vesical, porque obviamente el líquido se va acumulando, hay disuria inicial, hay dificultad para iniciar la micción, hay que pujar, el chorro urinario se vuelve delgado, débil, puede aparecer la poliquiuria por irritación y hay una sensación de micción incompleta, ¿no? Por otro lado, también tenemos que en el momento ya se rebosa y la orina sale. ¿Cómo se resuelve esta globo vesical por retención? Con la colocación de una sonda Foley, ¿sí? Entonces, y por el examen físico, uno, como hay una masa aparentemente en la vejiga, uno tiene que palpar timpánicamente para ver si hay la posibilidad de líquido. Pero si hay dudas, pues uno va a una ecografía abdominal o una ecografía vesical y se va a dar cuenta. Y hay algunas alteraciones en el color de la orina. Esto lo van a ver en la clase de sedimento urinario, pero como para tener en cuenta la orina purpúrica, que es muy raro, por ejemplo, que está asociado a infecciones urinarias, asociados a fármacos, ¿no? Entonces, no totalmente son bacterias, ¿no? Sino también pueden ser componentes endógenos, como la bilirrubina, la hemoglobinuria, ¿no? Y tener en cuenta que hemoglobinuria es importante descartar rhabdomiólisis en un paciente, ¿no? Y a veces hay la orina turbia, que se dice que cuando hay una infección, o también puede haber cristales como oxalatos, o algo muy raro que es la filariasis, que no es propio de acá, sino de otros continentes como el África, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una manera muy general de introducirnos un poco al mundo de la semiología, contando con algunos aspectos de recuerdos anatomofisiológicos. Ok, entonces, luego ya van a continuar ustedes ya con específicamente el sedimento urinario, específicamente la falla renal aguda, específicamente la falla renal crónica, específicamente el lupus, específicamente la vasculitis, etcétera, ¿no? Que están dentro de su calendario de las clases, ¿no? Su siguiente clase que tienen mañana, sé que ya van a hacer la historia clínica, ¿sí? Y los síndromes que van a poder, y va a haber las maniobras, digamos, de palpación renal, porque ¿qué tenemos que ver ahora? Inspección, palpación, percusión y auscultación de la parte renal. ¿Correcto? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no es así, damos por concluido para que puedan regresar a sus prácticas con sus docentes. Con mi grupo nos reunimos dentro de 15 minutitos. Les voy a dar mi número a mi grupo para hacer el grupo WhatsApp, ¿sí? 975
101, ¿sí? 975 101 783, ¿no? Ahí estamos con Cristóbal, Fernández, Floriano, García y González, ¿no? González Carlos. Entonces, 975 101 783, hacemos grupo de nuestras actividades hoy día, nos reunimos en 15 minutitos. Perfecto, entramos al team donde dice práctica doctor Gómez de hoy día. Listo, muchas gracias. Gracias, doctor.